El agronegocio avança em tanto avança a deforestação. Apresentam um cenário de violações de direitos humanos, principalmente no uso abusivo de agrotóxicos. Hay un principio en el derecho internacional público que empieza a identificar a las empresas como responsables de ciertas violaciones a derechos humanos. Hoy está la idea de la mercancía muy por encima de los derechos humanos. Nosotros tenemos que invertir, volver a poner los derechos humanos en el centro. Coexistimos, comunidades campesinas, comunidades indígenas, la naturaleza, bueno, los ríos. Las comunidades se organizan, articulan para poder resistir el permanente asedio. Yo pongo mi huerta, mi marido siembra ahí mandioca, batata, sembramos poroto, caña dulce, de todo un poco tenemos. Yo tengo mi gallina, mi chancho, tengo vaca también. Paraguay históricamente es un país que vive de la producción agrícola desde la época de la colonia hasta hoy. Pero a partir del año 2001, en que se aprueba la primera semilla transgénica, uno puede ir viendo un proceso extremadamente acelerado de transformaciones muy profundas. En menos de una década aproximadamente uno tiene una reducción a la mitad del territorio campesino y uno tiene la duplicación del territorio utilizado para la producción de commodities, principalmente de soja, y cuando hablamos de soja estamos hablando de soja transgénica. Colonia Campesina UP, donde se encuentran un grupo de 26 familias campesinas que tiene una disputa por la tierra. Estas colonias fueron pobladas totalmente por familias campesinas a partir de su habilitación, pero con el transcurrir del tiempo empezó a ingresar dentro de lo que es el área de la colonia el modelo de producción agroempresarial. O sea, algunas personas que no eran de la colonia vinieron a comprar lotes de las familias campesinas y empezaron a mecanizar esos lotes, implementando la producción a gran escala o el monocultivo extensivo, en este caso, de estos commodities. Eso ocasionó una expulsión de varias familias. A correr los tiempos, la gente disparaba porque la fumigación es terrible. Ya cuando hay ahí, a pesar de la poblador o dispara, otro lado. Se instaló este modelo al lado del modelo de producción de la agricultura familiar, entonces empieza a generar ciertos tipos de dificultades por las afectaciones que causaban, digamos, a las actividades de la familia campesina. Y si a veces fumiga y el viento es así, todo te perjudica, que vos sembras mandioca o maíz o algo, te perjudica todito lo que alcanza. Por un lado, por el uso de los agroquímicos y por otro lado, incluso afectando, digamos, el tejido social de la comunidad porque terminó desplazando a varias familias. Se cerró la escuela cuando los habitantes vendieron la mayoría de su terreno y quedaron prácticamente sin habitantes por el tema de que se estuvo cultivando muchos de esos ojales. Por esa razón tuvimos que llevar a 6 kilómetros, a otros 4 o 2 kilómetros de nuestra casa a nuestros niños, y que tiene un costo ese elevado, digamos, para nosotros porque dependemos de lo que producimos.
les expulsa de diferentes maneras. Se les expulsó inicialmente ofreciéndoles una plata que nunca hubieran podido ganar por su tierra. Se les continuó expulsando con la eliminación de las condiciones de vida a partir de la contaminación de los cursos de agua, de que los venenos llegaban a sus cultivos de autoconsumo y finalmente a través de la criminalización. En 2021 a mí me imputaron, ¿verdad? De lucha por invasión. ¿Aupeca tuvo una desalojo a Putapaité, la hora de producción? 2021, 2 desalojos oreco. Aupeca tu ya estaba más hueru y que aproximadamente 500 policías antimotines, cascos azules, helicóptero. El Estado se preocupa más es mucho más eficiente en la represión antes que dar una respuesta al derecho que reivindica la gente. Quienes son dueños de la tierra, de las fumigaciones, del agronegocio acá en Paraguay, son monstruos demasiado grandes, ¿verdad? Con instituciones al servicio de estas corporaciones, el Estado, el presupuesto, la policía, la fiscalía. Entonces la gente se ve acorralada de alguna manera. Y no importa que te perjudique o algo, no le podés, y si le decís, dice que no le importa, que no le va a pasar nada. Este modelo productivo viola el derecho a la salud, viola el derecho al agua. El agua se está contaminando en nuestro acuífero guaraní, viola el derecho al trabajo cuando se le expulsa a las personas de sus comunidades, viola el derecho a la vivienda en cada uno de los desalojos que se hacen, viola distintos derechos humanos, pero viola en general el derecho a vivir en un ambiente saludable y a poder desarrollarnos integralmente. Hay un alto nivel de violación de derechos humanos en la actividad de las empresas y no hay sanciones porque las propias instituciones estatales están en connivencia y están de acuerdo con ese modelo de producción, incluso con las violaciones que se generan de ese modelo de producción. Pero lo que pasa es que en la Paraguay no hay ley. Y triste en el año de país la ley no funciona. Para los pobres no hay ley. Para estas comunidades, el hecho de que el Estado pueda garantizar el cumplimiento de ciertas leyes, insuficientes o no, es un avance. No se está pidiendo nada extraordinario, sino el cumplimiento de las leyes. Los territorios campesinos y los territorios indígenas son los únicos lugares donde se están conservando la biodiversidad, donde se está manteniendo, digamos, la reserva viva tanto de los vegetales, de las especies animales. La lucha hoy contra el agronegocio es principalmente campesina, aunque también hay cada vez más conciencia, podríamos decir, de parte de sectores urbanos de que nos afecta a todos y a todos. Va a ser una oportunidad porque en Doguerecoy tiene un pedazo de tierra, donde se envolvejan. Pero de alguna manera igual las comunidades se organizan, articulan, se solidarizan con otros territorios, buscan tejer redes para poder resistir el permanente asedio. Iguante, oré, seguir o lucha. Peyuna mombere guava, esa mi sereta. Atuete y peyujune, orillo ay jujapea. O apeyeko imami,
ande yara y cubata, ay fue por esto ella, esta y tema es pora, ay fue por esto ella, esta y tema es pora, se Paraguay la sana, ay por y se le mame, se Paraguay le ve, toca